Bueno, hoy nos toca ver lo de los impedimentos, excusas y recusaciones. Profesor, pero no vimos el caso que quedó pendiente. Ah, bueno, a ver, ¿cuál era el caso? Yo se lo digo. El quejoso es una persona extraña. ¿Cómo? El quejoso es una persona extraña. El quejoso es una persona extraña, ajá. El acto es la sentencia definitiva que dictó el Tribunal Unitario de Circuito. El acto reclamado es ¿qué? La sentencia definitiva Sentencia definitiva, ajá. que dictó el Tribunal Unitario de Circuito. Dictada por el tribunal. Ajá. Y la autoridad es, bueno, el Tribunal igual Unitario de Circuito. Ajá. Y la presenta el juez de distrito ante un juez de distrito. Es cierto lo que usted dice. Cuando platicamos sobre las competencias, pusimos este problema y dijimos que esto lo íbamos a resolver después de que viéramos todo lo de las competencias. Ahora usted dígame, ¿cuál es la respuesta? A ver, alguien que le pueda ayudar a su compañero. Un amparo indirecto. Ajá, sí, bueno, esto es un amparo indirecto. Pero ¿por qué si es una sentencia definitiva? Porque, bueno, supone que por algo es un tercero, ¿no? Una persona ajena al juicio. Cuando vimos amparo directo, dijimos que procedía contra sentencias definitivas Ajá. o resoluciones que ponen fin al juicio, Sí. ¿no? Sí. Esta es una sentencia definitiva, ¿por qué sería amparo indirecto? Bueno, yo siento que es más que nada porque es una persona extraña al juicio que hubo, quien está interponiendo la demanda de garantía. ¿Por qué? Porque le causa, obviamente, le perjudica. Entonces, no entiendo por qué no fue llamada al juicio, y entonces ahí hubiera habido una razón por cruzar. Bueno, lo que yo haría sería, debido a que, no sé, si la persona no hubiera tenido interés, debería haber sido empatada desde el momento en que estuvo el juicio anterior. Y entonces, desde ese momento, lo que se podría haber hecho es, bueno, yo lo que llegaría desde ahí sería el emplazamiento. Y como es un acto y no es una resolución, yo por eso tramitaría un amparo indirecto frente a otro. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez de distrito? Remitirlo al Tribunal Unitario de Circuito, porque no puede, su superior, no puede, digamos, no puede él conocer de ese asunto porque es el Tribunal Unitario de Circuito, tendría que conocer uno igual. ¿Y usted qué decía? ¿Qué estaba alzando la mano? Justamente el juez de distrito no puede conocer de una demanda de amparo directo si el acto reclamado lo dictó en este caso el Tribunal Unitario, porque es un superior. Ajá, ¿y qué más? Es, ¿Y por qué no remitirlo a un colegiado si es una sentencia definitiva? bueno, también podría ser una opción de quedarse independiente y tramitar y mandarlo al colegiado de turno. Y él dice que se debe de enviar al tribunal unitario. ¿Usted a cuál? Al colegiado, yo creo al colegiado. ¿Qué dijo? Yo, A ver, ¿por qué? porque habíamos visto que cuando una autoridad estime carecer de competencia, lo puede remitir al que estime competente. Bueno, en este caso, ayer lo veíamos respecto de tribunales colegiados entre sí, ¿no? Pero es que ahí me surgió la duda, ahí. No, pues ese es el problema. Sí, O pues, sea, es que- oiga, yo tengo la duda. Es que el amparo- ¿Cuál es la respuesta? O sea, Es que el amparo directo se promovería ante la autoridad que dictó la resolución, no tendría que promover. pero es una persona extraña. Ajá. A ver, usted. Yo siento que se debería remitir a un tribunal colegiado si no fue una persona extraña. Si el Exacto. quejoso fue una de las partes, Exacto. la que le causa perjuicio, ahí sí se dirigiría Exacto. contra la autoridad, contra un tribunal colegiado. Exactamente. Pero Uno de los requisitos para que sea amparo directo no solamente es que sea sentencia definitiva o resolución que pone fin al juicio, sino que la parte quejosa sea una de las partes. Si no es una persona de las partes, sino que es una persona extraña a juicio, esta persona extraña a juicio necesariamente tiene que promover un amparo indirecto, necesariamente. Por eso cambia toda la situación. No basta que la sentencia definitiva haya sido dictada por un tribunal unitario para considerar que se trata de un amparo directo. Hay que tomar el otro dato, que el quejoso es una persona extraña. Y si es una persona extraña, luego entonces lo que tiene que promover es un amparo indirecto. Si la demanda se presentó ante el juez de distrito, él se tiene que declarar incompetente y lo remite a otro tribunal unitario, a un tribunal unitario de circuito, y no a un tribunal colegiado, porque no se trata de una sentencia de una sentencia reclamada en amparo directo. ¿Por qué? Porque el quejoso
es persona extraña. ¿Sí entienden? O sea, la respuesta fue correcta, la que dijo usted. Entonces, tiene una milésima de punto, ¿no? ¿Se lo recuerda? Entonces, con esto terminamos el problema de la competencia, para que puedan ustedes advertir que tienen que tomar todos los elementos para definir la competencia del órgano. En este caso, se había presentado la demanda ante juez de distrito. Él, como hay una sentencia definitiva contra un tribunal unitario del circuito, no puede resolver lo del superior, pero sin embargo tiene dos opciones: se declara incompetente y lo manda al colegiado, o se declara incompetente o lo manda al tribunal unitario del circuito. ¿Cómo selecciona? Ustedes pueden darse cuenta que hay dos tipos de opciones. Podría ser el tribunal colegiado del circuito o el tribunal unitario del circuito. Aquí sería por amparo indirecto y aquí sería por amparo directo. Pero solamente una opción es la correcta. ¿Quién nos va a decir entonces? Esto solamente declaramos lo de la incompetencia del juez, y estas dos posibilidades lo vemos solamente del hecho de que se remita ante un juez de distrito y la sentencia es definitiva. ¿Cuál es el otro elemento que nos va a servir para definir cuál de las dos opciones es? Precisamente que el fijo es una persona extraña. Como se trata de una persona extraña, entonces esta no es la opción. La opción correcta es declararse incompetente, de emitirlo al tribunal unitario del circuito como amparo indirecto. ¿Sí entienden? O sea, ustedes tienen que ver las posibilidades que tengan para poder resolver un problema, y van a ir eliminando por razones jurídicas hasta que ustedes lleguen a la solución correcta. ¿De acuerdo? O sea, es un problema. Sí, dígame. Y, perdón, nada más para terminar, usted me decía, bueno, ¿cómo puede ser una persona extraña a juicio afectada en una sentencia? Pues imagínense que el juicio se va por el asunto, por el inmueble 14, y al momento de dictar la sentencia dicen que es sobre el inmueble 144. En el 144 esa sentencia ya la afecta, y es una persona extraña a juicio, nunca la llamaron. Que fue un error judicial, está bien, pero si quieren ejecutar sobre esto, entonces tendría esta opción. ¿Sí me explico? Por esa razón, en una sentencia sí pueden afectar a una persona extraña a juicio cuando por un error judicial se comete ese tipo de problemas. ¿Sí me dice? Y, por ejemplo, en el caso de que cuando el quejoso es parte y se ostenta tercero extraño porque jamás fue... Por equiparación. Tercero extraño por equiparación, ¿operaría de la misma manera? Claro, no. Porque aquí o sea, es parte y se remite al... Aquí complica usted el asunto, porque el ejemplo que nosotros pusimos es una persona extraña, ¿no? Total. Pero si es por equiparación, la jurisprudencia ha dicho que solamente esta conducta es un demandado que no fue emplazado. Sí. ¿Me explico? No es una persona extraña a juicio, sino que se equipara a una persona extraña a juicio porque al momento de que no le hicieron el emplazamiento, desconoció el proceso. ¿Sí me explico? Por eso es una persona extraña, por equiparación. ¿Sí entienden? La persona extraña es la que es ajena al procedimiento. La que es persona extraña por equiparación es aquella que, siendo parte, no le emplazaron correctamente y por lo mismo permaneció ajena a todo el procedimiento. ¿Sí me explicó? Entonces el compañero pone otro ejemplo y dice, bueno, ¿qué tal si pongamos los mismos requisitos, pero resulta ser que es persona extraña por equiparación no emplazada, ¿no? ¿Qué es lo más común? Ahora, si ustedes advierten, el problema se complica. ¿Por qué razón? Porque ya no solamente sería la sentencia definitiva. Si dice que no fue emplazado correctamente, adicionalmente tendría que reclamar el emplazamiento. ¿De acuerdo? Y el emplazamiento, ¿quién tuvo a su cargo el emplazamiento? ¿Quién debió haber tenido el emplazamiento a su cargo? ¿Quién? ¿Quién? No, los tres responsables. Estamos viendo que él designó al tribunal unitario de circuito. En este problema ya lo está modificando el compañero. ¿Quién debió tener? ¿Quién es el juez de primera instancia? Juzgado distrito. Exactamente. Si hubiera sido el emplazamiento, aquí debió haber sido como autoridad de primera instancia, porque recuerden que el tribunal unitario es segunda instancia. ¿Quién pudo haber sido? El juez de distrito. Entonces, si nosotros nos presentan el acto reclamado, con la pura sentencia tratándose de una persona extraña por equiparación, necesariamente tendremos que prevenirlo para ver si reclama el emplazamiento y todo lo actuado. ¿Me explico? Porque él permanece ajeno al procedimiento. ¿Sí me explico?
Entonces, en este supuesto, supongamos que el quejoso dice, sí, señalo como autoridad responsable no solamente al tribunal unitario, sino también al juez de distrito, y le voy a reclamar el emplazamiento y le voy a reclamar todo lo actuado. ¿Y aquí quién sería la autoridad responsable? Digo, ¿quién sería el juez de distrito? ¿Qué haría el juez de distrito en este supuesto? No puede conocer de la demanda si el titular tiene que... No, pero otro juez de distrito. Supongamos otro juez de distrito. Supongamos que el que hizo el emplazamiento es el juez primero y la demanda cae en el juez quinto. Sí, podría conocer. Sí. Pero la demanda la presentaron por el juez de distrito. ¿Podría declararse incompetente y mandarse al tribunal unitario del circuito? Una de las autoridades es el tribunal unitario del circuito. El acto desatado es la sentencia, ¿no? ¿Qué? Es que el acto reclamado ya no solamente es la sentencia, sino también el emplazamiento. El acto desatado de todo es la sentencia. ¿El juez de distrito se debería declarar incompetente o se debería de quedar con el asunto y resolverlo? Yo creo que debe de quedar incompetente y remitirlo al... ¿Por qué? Porque el acto destacado de todas las sentencias. Ustedes tengo una... Aquí me surgió una duda. Bueno, en el proyecto también se podían alegar las violaciones procesales, ¿no? Ajá. Entonces se podría remitir al tribunal colegiado para que conociera de la sentencia definitiva y de las violaciones procesales que hubo, porque en sí se está haciendo lo que es el amparo directo en contra de la sentencia definitiva, pero sin embargo también hubo las violaciones. Déjeme decirle que lo que usted está diciendo metió en conflictos a los tribunales colegiados de circuito, porque decían, oye, si ya está reclamando la sentencia y todas las violaciones procesales, podría estar incluido el emplazamiento y debería de ser amparo directo. ¿Me explicó? Y entonces dicen, no, porque si está reclamando el emplazamiento tendría que ser amparo indirecto. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la Suprema Corte de Justicia definió que cuando se está reclamando la sentencia definitiva y el emplazamiento, debería conocer como amparo indirecto. ¿Por qué razón? Porque el amparo directo no tiene oportunidad el quejoso de ofrecer pruebas para desvirtuar el emplazamiento. Y en el amparo indirecto se va a fijar una audiencia constitucional en donde el quejoso puede ofrecer pruebas para declarar la inconstitucionalidad del emplazamiento. Entonces la Suprema Corte de Justicia, ante el planteamiento que usted hace, efectivamente tuvo que definirlo. ¿A quién se lo doy? Porque está reclamando la sentencia y el emplazamiento. Y el emplazamiento es una violación procesal y puede ser reclamable en amparo directo, pero también el amparo indirecto. Entonces tenían que definir quién sería el competente, y entonces la Suprema Corte definió que debería de ser amparo indirecto. ¿Por qué? Porque tendría posibilidades el quejoso de ofrecer pruebas en la audiencia constitucional para desvirtuar la ilegalidad del emplazamiento. Y esto es como un edificio procesal. Acá abajo está el emplazamiento y acá está la sentencia. Si se cae el emplazamiento, luego entonces se cae todo el edificio. ¿Por qué? Porque el emplazamiento inconstitucional o viciado lo que hace es destruir todo lo actuado, inclusive la sentencia. ¿Sí entienden? ¿Sí? ¿Sí les quedó claro? Y es la única excepción que hay, bueno, en este caso, por ejemplo, de cualquier otra violación procesal se puede tramitar un amparo directo frente al tribunal colegiado. Sí. O sea, es una excepción. Eso lo vamos a ver en amparo directo, pero esa es la solución. El problema es aquí, mayúsculo. Fíjense cuál es el problema que plantea ahorita el compañero. Están reclamando como autoridad responsable al tribunal unitario, al juzgado de distrito. Al tribunal unitario le están reclamando la sentencia y al juzgado de distrito le están reclamando el emplazamiento. ¿Quién debe de conocer? ¿Un juez de distrito o un tribunal unitario? El juez de distrito, porque como dice, si no hubo emplazamiento, entonces ¿cómo voy a reclamar la sentencia? Se va como lo primero actuado, ¿no? Si la primera violación la cometió el juzgado de distrito, sobre esa, porque ¿por qué no voy yo contra la resolución que tuvo el tribunal unitario si el emplazamiento está, digamos, está viciado? Déjenme decirles que aquí hay una discusión que después se los comento mejor, porque hoy tenemos que ver el impedimento, porque si no nos vamos a ver resolviendo los problemas y resulta ser que los compañeros dicen, pues qué bueno que preguntaron, porque no, este planteamiento lo vemos después, ¿de acuerdo? Ese queda para después, para el siguiente viernes, ¿no? Pero me recuerdan, y quien me recuerde ya saben, tiene su milésima de punto, ¿no? Tampoco pues, se puede requerir al unitario. Bueno, cuando vieron teoría general del proceso, cuando vieron teoría general, procesal civil, vieron tres temas.
impedimento, excusa y recusación. ¿De acuerdo? Y ustedes vieron que con un concepto muy elemental de lo que es el impedimento, podríamos decir que son aquellas circunstancias o relaciones personales o relaciones o intereses personales del juzgador que podrían presumir su parcialidad en el juicio. Eso es lo que podríamos definir muy elementalmente sobre lo que es el impedimento, ¿no? Son circunstancias, relaciones personales o intereses personales del juzgador que lo hacen presumir una parcialidad en el juicio. Ustedes saben que la función jurisdiccional se ve limitada por cuestión de competencia, pero también por cuestión de impedimento. Ya vimos que puede la función jurisdiccional limitarse por materia, por vía y por territorio. O sea, el juez sí es competente, sí podría conocer, pero precisamente porque la ley le da un territorio, no lo podría hacer. El juez tiene los conocimientos para resolver un asunto, pero por cuestión de materia no lo tiene que resolver. ¿Me explico? Entonces la propia ley establece límites a la función jurisdiccional para resolver un asunto. Uno es la competencia y otro son los impedimentos. ¿De acuerdo? La excusa tiene su origen en dos palabras: ex, fuera, que significa fuera, y cusa, que es causa. Entonces, por etimología diríamos que la excusa es una razón que hace que el juez quede fuera de la causa, precisamente porque se actualice una de las circunstancias o relaciones personales o intereses personales del juzgador que presumirían su parcialidad. ¿De acuerdo? Y la recusación es el acto procesal por el cual una de las partes argumenta que el juzgador está impedido para conocer del asunto porque existe una relación de carácter personal o un interés personal que le impide conocer el juicio. ¿De acuerdo? Entonces, acto procesal de una de las partes que argumenta que el juzgador está impedido para conocer del asunto por existir una de las causas que aquí referimos. Déjenme decirles que antes, en la ley anterior, sí existían los impedimentos y sí existían las excusas. Esta excusa la tiene que formular el propio juzgador, ¿no? El juzgador es el que dice: yo me excuso de conocer del asunto porque estoy impedido. Hay algo, una relación personal, un interés personal, una circunstancia que podría presumir que voy a actuar de manera parcial. Y lo que se interesa es que la jurisdicción sea imparcial, que no afecte ni beneficie a una de las partes, sino que de manera objetiva resuelva y tramite el juicio. O bueno, que tramite el juicio y resuelva. Entonces, en el amparo solamente existía, en la ley de anterior vieja, existían los impedimentos por los cuales los jueces no podrían conocer del juicio de amparo. Los jueces, magistrados y ministros. Existía, por lo tanto, la excusa. Si yo estaba en esa circunstancia, siendo juzgador de un amparo, lo que tenía es que excusarme del asunto. No puedo conocer el asunto porque hay una relación personal con relación, que ahorita vamos a ver los impedimentos. Pero lo que no existía en la ley anterior era la recusación. Había en término expreso, artículo expreso, que decía que no se podía permitir recusar a un juez, a un magistrado o a un ministro. Déjenme decirles que la falta de existencia de recusación hacía que los procedimientos de amparo fueran ágiles. Sin embargo, ahora con la nueva ley de amparo, ¿qué creen?
el legislador consideró necesario la existencia de la recusación. Por lo tanto, ahora sí existe la recusación, por eso ahora las partes pueden ejercer este acto procesal y recusar al juez, magistrado o ministro. Ahorita vamos a ver cómo tienen que hacer la recusación. Primero vamos a ver los impedimentos. La ley establece, la ley de amparo, cuáles son los impedimentos que pudieran existir que harían presumiblemente la parcialidad en el juzgador. Estos impedimentos están en el artículo 51 de la ley de amparo. Este artículo 51 prevé algunas fracciones. Primero, la fracción primera habla cuando se trate del cónyuge o pariente. Dice así el artículo 51: el ministro de la Suprema Corte, los magistrados, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo. Cuando dice las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, se refiere a aquellas autoridades que ejercen una función auxiliar, ¿de acuerdo? O sea, normalmente quienes tramitan los juicios son jueces, ministros y magistrados, pero hay veces que hay un auxilio, y esto lo vamos a ver porque lo quedamos pendiente con relación a la competencia, y lo vamos a ver como otro punto aparte para no desviarnos. Entonces, les decía que la primera fracción dice: cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento. Entonces, ya entienden ustedes qué es el impedimento, ¿no? Estas circunstancias o relaciones personales o intereses personales que tiene el juzgador que le impiden conocer del asunto porque podría presumirse su parcialidad. Y entonces, dice la fracción primera: si son cónyuges o parientes de alguna de las partes. Cónyuges o parientes de alguna de las partes. ¿Quiénes dijimos que eran las partes en el juicio de amparo? Quejoso, tercero interesado, ¿y qué más? Y la autoridad responsable. O sea, también si la autoridad responsable es pariente del quejoso, digo pariente del juez,